Amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Soy Keila, para quienes no me conocen, y hoy tengo la dicha, la fortuna, el privilegio que me acompañan mis queridas amigas Katy y Gaby. Hola Katy, hola Gaby, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, hola, bien, gracias. Emocionada de lo que vamos a platicar el día de hoy, que es muy importante. Súper. Gaby. Hola, pues dichosa de estar con ustedes y poder compartir este tema. Súper, estamos ya en el cuarto capítulo del libro Salud Mental y Fe. En capítulos anteriores les habíamos contado que es un libro que fue escrito por un psiquiatra y una psicóloga. Ellos dos están casados y el capítulo de hoy se titula Breve descripción de las enfermedades mentales, que es precisamente lo que vamos a estar hablando. Este va a ser un episodio bastante informativo y formativo, como lo dijo Dani en el episodio antepasado. Y creo que vamos a estar hablando de términos que son nuevos para algunos de ustedes, de nosotros, que quizás nunca los habíamos escuchado, y otros que son un poquito más familiares. Sin embargo, queremos adentrarnos en algunos y en otros pues solo darles conceptos generales o pinceladas, porque definitivamente no nos alcanzaría el tiempo de hablar detenidamente de cada uno de estos trastornos. Y bueno, para entrar en materia, queremos empezar abordando los trastornos del ánimo. Entonces, ¿qué piensan ustedes de los trastornos del ánimo? ¿Cómo podríamos definirlos? Pues tal vez solo para, antes de meternos ya de lleno a hablar de trastornos y todo, me gustaría tal vez como mencionar, ¿verdad? Que los trastornos o lo que vamos a hablar ahorita de la salud mental es más que todo para poder informarnos, para poder conocer pues cuáles son unos de los tantos pues trastornos que existen, cómo poder detectarlos, saber que no están lejos de la realidad que estamos viviendo y para evitar también confundirlos con algo más. Entonces, quería decirlo para que pudiéramos entender como más o menos de qué va a tratar este episodio, porque quisiéramos hablar un montón, pero no nos daríamos como que abasto. Pero más que todo eso, ¿verdad? Conocerlos, saber detectarlos, entender que esto se puede presentar en nuestra familia y no confundirlos con algo más. Entonces, ya después de esta breve introducción, no sé, ya entremos a hablar de los trastornos, pues que menciona más o menos acá el libro, ¿verdad? Y como tú decías, ¿verdad? Trastornos del ánimo. Y pues no sé, ¿quién quiere comentar algo ahí? Pues solo como para dar una pequeña definición de qué es el trastorno del ánimo. Son los trastornos mentales cuya principal característica es la alteración del estado de ánimo del individuo. En esto se ven afectados el trabajo, la educación, relaciones y servicio. ¿Y por qué menciono en las áreas en las que se ven afectadas las personas con un trastorno del ánimo? Porque es importante identificar que podemos pasar por episodios del ánimo, mientras que no necesariamente son un trastorno. Entonces, por eso es importante que se tenga claro que estos solo sí van a verse afectados en las diferentes relaciones que tiene la persona. Súper. Y para terminar la idea del concepto de qué es un trastorno del ánimo, el libro dice que de los más comunes son la depresión y el trastorno bipolar. Creo que ambos términos y sus conceptos son bastante familiares para la cultura en la que vivimos hoy. Sin embargo, creo que vale la pena que pues lo abordemos no solamente desde un punto de vista biológico, psicosocial, sino también desde un punto de vista espiritual. Y el libro define la depresión como una enfermedad, la cual puede ser en ocasiones severas, cuyas formas clínicas son múltiples. Esto quiere decir que se puede ver de distintas formas y que puede estar vinculada a muchos factores. O sea, no es solo una causa que deriva la depresión, sino que pueden estar envueltos varios factores, como lo dice acá. Y la depresión, me llamaba la atención que dice el libro que puede ser incluso un mecanismo de defensa para defendernos del sufrimiento psíquico externo.
Creo yo que es una de los conceptos que muy pocas veces nos detenemos a pensar, que es incluso un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para defenderse de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y puede también que no encontremos ninguna causa para lo que, valga la redundancia, está causando la depresión en nuestro organismo. Sí, la depresión, pues, en pocas palabras o de la manera más breve, deteriora lo más importante de la persona, que son las ganas de vivir. Y pues una depresión, pues como tal, empieza desde lo más bajo, desde sintiéndonos mal, desde un desánimo que podemos sentir como cualquier otro desánimo, ¿verdad? Que algo nos pone de malas, pero de malas, ¿verdad? Algo nos pone mal y lo pasamos por cierto tiempo, pero la depresión es cuando ya ese tiempo se vuelve como más prolongado o es más, ya la persona pasa en ese mismo estado de ánimo por varios días, ¿verdad? Entonces, ese factor es como muy importante. Yo creo que pues todos ya hemos conocido de ese problema o de ese trastorno que es la depresión, porque ahora se ve muy común en las personas, en la sociedad. Antes no lo veíamos como tan, ¿cómo les diría yo? Tan a la vista, por así decirlo, porque las personas se aislaban y no, pues, decían nada. Ahora, pues, las personas, gracias a Dios, ya pueden como comentar al respecto y ahora podemos ver que hay muchos casos y no quiere decir que antes no habían, sino que antes no los mencionaban, ¿verdad? Y aquí como ser un poco vulnerable y contarles un poco de lo que me pasó. Cuando yo estaba en la adolescencia, pasé por un episodio de depresión en el que hasta estaba medicada. Entonces, sí, literal, estaba triste, me aislaba. Yo tenía un diario en donde dibujaba, qué duro lo que voy a decir, pero cómo iba a morir. Entonces, pareciera que es así como muy superficial o no a cualquiera le puede pasar, pero desde mi experiencia yo ya atravesé por un trastorno del ánimo y definitivamente creo que el círculo que hablábamos en el podcast anterior es vital, porque mi mamá estuvo ahí atrás, aunque ella creía que era rebeldía, perdón, pues estuvo acompañándome durante el proceso. Ella me acompañaba a las sesiones de terapia, me llevaba cuando me empezaron a medicar. Entonces, no creamos que estamos lejos de tener una enfermedad como estas. Si la catalogamos como una enfermedad, que creo que eso es algo que nos puede romper esa barrera de, no, yo nunca voy a tener que ir al psicólogo. Entonces, romper esa barrera y entender que cualquiera estamos como afectos o de tener un trastorno, pues es importante para empezar a identificar todas esas características o comportamientos que van a ser vitales para que los pueda empezar a trabajar. Y definitivamente, pues ese proceso psicoterapéutico que yo llevé fue vital para que mi recuperación fuera pronta, ¿verdad? Y qué increíble lo que decís, Gaby, porque podríamos pensar, como tú decís, que a nosotros no nos va a pasar o en nuestra familia no va a suceder eso, o dentro de nuestros grupos, dentro de la iglesia en donde estamos no va a suceder. Y yo creo que de repente, viéndolo del lado familiar, tal vez tu mamá nunca se imaginó que a una de sus hijas le iba a pasar, pues, y sucedió. Tal vez tú nunca te imaginaste que te iba a suceder, y sin embargo te sucedió. Pero a pesar de todo lo duro que tú comentas, y pues de plano hay muchas cosas más que creo yo que podrías compartir acerca de eso, pero mencionaste que llevaste un acompañamiento por parte de tu mamá, un proceso psicoterapéutico, y también tuviste acceso a los medicamentos que tú necesitabas.
Y ahí nos damos cuenta que no solo se trata de tener una cosa, o sea, que se aborde desde solo una disciplina, sino que son enfermedades que necesitan apoyo multidisciplinario. Necesitaste de un psiquiatra, de un psicólogo, el acompañamiento, el amor de tu seno materno, ajá. Y qué increíble saber que no podemos solamente decir, mira, Gaby, deja de pensar estas cosas. Ajá, ¿por qué no salís y haces amigos? Qué feo tu modo, Gaby. O sea, aquí podemos darnos cuenta que no solo se trata de una tristeza pasajera o de ya no tener ganas de bañarme o de salir de la cama, como lo dice el libro, sino que va más allá de algo que nosotros podemos controlar en nuestra capacidad. Sí, y llevándolo desde el ámbito espiritual o de nuestra comunidad de fe, también lo menciona el libro, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que se aíslan, que dejan de ir a la iglesia, o que si van a la iglesia no están como alabando, o simplemente se ve un aspecto en ellos que no tienen ánimos de nada. Y menciona el libro, ¿verdad? Que una recomendación como el cuerpo de Cristo es no juzgarlos, ¿verdad? Sino acercarnos a ellos y preguntar qué está pasando, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, este anda pecando, de plano anda pecando porque ya no viene a la iglesia, porque ya no hace esto, porque viene y solo se queda callado, ¿verdad? Entonces, es de saber identificar también, ¿verdad? Porque a veces, pues otras personas sí se aíslan por alguna otra razón, pero el punto es que hay que acercarse a las personas sin juzgarlas, sin pensar de más, sino tratar de entender por qué están accionando de esa manera, porque esas acciones son indicios de una posible depresión o inicios de una depresión, ¿verdad? Y habla acá que no existe solamente un tipo de depresión, y voy a mencionar los distintos tipos de depresión solo para conocimiento general, aunque no nos va a dar tiempo de abordarlos todos, pero está el trastorno depresivo mayor, que es el que denominamos comúnmente como depresión. Está el trastorno depresivo persistente, también se denomina distimia, el trastorno disfórico premenstrual, que son los síntomas depresivos severos y ansiedad que se dan en las mujeres antes del periodo menstrual. Ojo con eso, creo yo que más adelante podemos abordar este puntito que nos compete a las chicas. También tenemos el trastorno depresivo debido a otra enfermedad, por ejemplo, alguien que está padeciendo de una enfermedad terminal como el cáncer. Tenemos el trastorno depresivo inducido por sustancias o fármacos, la melancolía, la depresión reactiva y la depresión estacional, que es el trastorno afectivo estacional. Nos damos cuenta que no hay solo un tipo de depresión. Imagínense lo complejo y profundo que es todo este tema. A veces apenas conocemos el término depresión, pero desconocemos que hay un trastorno que se deriva de nuestro síndrome premenstrual, o sea, sí. y nosotras creemos, no le pasa a todas las mujeres de la misma manera, pero a veces creemos que algunas mujeres están siendo exageradas, por ejemplo, o que están sobre reaccionando a sus síntomas cuando tienen su periodo menstrual, y no, llega a ser algo mucho más complejo de lo que podemos llegar a imaginarnos sin tener el contexto de toda esta información. Sí, definitivamente lo importante cuando, pues hablando específicamente de del trastorno pues premenstrual, ¿verdad? Depresivo premenstrual, es importante que pues nosotras como mujeres podamos entender lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y yo creo que pues cuando ya logramos entender, pasamos como de mejor manera esa situación, ¿verdad? Porque lo importante de saber qué está pasando con nosotras ya nos da como esa tranquilidad de, ok, esto es pasajero, esto es porque ya viene mi periodo, ¿verdad? Entonces, al entenderlo, ya sé qué hacer, ya sé cómo actuar, ya logro entender y al final es de validar lo que está pasando también. Ok, me siento triste. Y es que no sé por qué me siento triste, ¿verdad? Que a veces nos pasa, ¿verdad? O me pongo a llorar con todo. Llorar, pasa un perrito y ¡ay, qué tierno! Y lloro. Un anuncio en la tele y lloras. Y uno así como, porque lloro solo por esto, ¿verdad? ¿Por qué me hablaste así? Ajá, definitivamente es como bien
bien compleja esta parte de nosotras, las mujeres, y esto no quiere decir que ya estamos cayendo como en una depresión severa como tal, sino solo estamos pasando lo que pues va a acontecer más adelante, que pues al final tiene mucho que ver en la parte fisiológica, ¿verdad? Sí, totalmente. A nivel biológico se está trabajando nuestro Un cuerpo. montón de hormonas. Muchas hormonas, neurotransmisores ahí tirando su acción. Mientras tanto uno llorando por todo. Uno de todo. Y tal vez por eso no entendemos lo que está sucediendo, pero es vital identificar en qué momento me está sucediendo cierto comportamiento para no catalogarlo como ya tengo depresión general. Bueno, y continuando, también tenemos por acá el trastorno bipolar, que básicamente son los cambios intensos del ánimo, que se puede dar desde la manía hasta una depresión mayor, y es que sin tratamiento la persona puede llegar incluso al suicidio. Entonces es una enfermedad que definitivamente conlleva muchas cosas. En algún momento está no solamente, ay, como estoy feliz, me siento bien, me siento plena. No, es una euforia, es algo que va mucho más allá de una felicidad, entre comillas, normal, y que de la nada se desploma a una tristeza profunda, a una depresión mayor, que va más allá de, ay, es que hoy no tengo ganas de salir. No, sino esta persona literalmente a veces no quiere salir ni siquiera de la cama, o ya no quiere ir a trabajar, ya no quiere continuar con sus labores, o que en los episodios maníacos le da por comportamientos compulsivos, como ir de compras y gastar un montón de dinero y decirle a todo el mundo que los ama y que los quiere, y no razonan apropiadamente, y al otro momento pues ese estado de ánimo se desploma. Y creo yo que por los síntomas muchas veces podríamos pensar, ah, bueno, eso es fácil de identificar, pero lo hablábamos en un episodio que hemos banalizado tantos estos términos, y cuántas veces nos han dicho o hemos dicho, ay, vos tan bipolar que sos. O sea, ¿realmente entendemos lo que conlleva un trastorno de bipolaridad? Yo creo que la mayoría no. Sí, definitivamente. Yo la bipolaridad me gusta como explicarla de esta manera. Digamos, existen dos polos, ¿no? El polo norte y el polo sur. y literal uno está de extremo a extremo, ¿verdad? Entonces, la bipolaridad es eso, o sea, vivir los extremos, tanto una manía como una depresión. ¿Y qué es una manía? Como decía Kayla, ¿verdad? Es hacer todo como que de verdad yo soy lo máximo del mundo, me las puedo todas, rompo reglas, pues uso tarjetas de crédito deliberadamente, vivo como que hoy se fuera a acabar el mundo. No dormimos porque definitivamente queremos hacer muchas cosas. Estamos muy acelerados y queremos hacer y deshacer y volver a hacer y así. Ahí sí cabe la hiperactividad. Vivimos un estado de hiperactividad. Y ese es un polo, y el otro es la depresión. Y los dos son peligrosos porque como al final la manía te hace, o sea, entras en un estado donde no sabes qué está bien, qué está mal. Incluso hasta puedes llegar a accidentarte. Por ejemplo, manejar a toda velocidad o hacer cosas indebidas, ¿verdad? Y eso pues te llevan a pues, resultados que pueden provocar accidentes y demás. Ahora la depresión es todo lo contrario, o duermo mucho, pues ya hablamos en sí lo que es la depresión y básicamente es lo que hablamos con anterioridad, ¿verdad? Pero es esa parte, la bipolaridad, ¿verdad? Vivir como los dos extremos al máximo, a tope. Y es literalmente saltar de un extremo a otro. Exactamente. Entonces, como para no redundar mucho, es hoy estoy feliz, al ratito estoy triste. Y es algo que puede durar días, semanas o incluso meses. Y esa es la diferencia, o ahí es como podemos relacionar cuando tú decís la frase que todos creemos que eso es bipolaridad. Ay, tan bipolar que sos. Y son instantes. Y la bipolaridad no es así. La bipolaridad es de vivir esos momentos extremos por semanas, días, y luego pues un episodio y luego el otro episodio semanas, días, ¿verdad? Y estos realmente necesitan una medicación, ¿verdad?
Bueno, y ahora continuando con la conversación y los trastornos de ansiedad, vamos a platicar ahora un poquito de eso. Para darles una definición, podría decirse un poco más técnica, se dice que los términos angustia, nerviosismo, inseguridad, inquietud, tensión, temor o miedo son descripciones de diferentes vivencias relacionadas con la ansiedad. Y los trastornos de ansiedad son básicamente afecciones en las que estos síntomas no desaparecen e incluso pueden empeorar con el tiempo. Los trastornos de ansiedad, vamos a hablar un poquito más sobre ellos, pero no hay de un solo tipo, o sea, hay varios dentro de ellos. A veces creemos que el trastorno de ansiedad es solo la ansiedad, o sea, los trastornos de ansiedad es solo la ansiedad, pero no es eso, es uno de los trastornos de ansiedad. Y yo creo que este tema en específico acerca de los trastornos de ansiedad es algo con lo que nos podemos identificar muchos también. Al menos yo puedo decir que en más de alguna ocasión he tenido un ataque de pánico, por ejemplo, o un ataque de ansiedad, que hasta hace un par de años aprendí a reconocerlos, pero antes probablemente los tenía y no sabía qué eran. Yo tengo bien puntual un ataque de ansiedad que me dio el año pasado, quizás, pero yo ya estaba consciente de qué era, ya sabía qué hacer. Puse el reloj, puse mis respiraciones, me puse en una posición en donde pudiera ventilar bien el aire y bueno, hice varias cosas porque yo ya sabía qué estaba pasando. Yo me repetía una y otra vez, tranquila, esta es una crisis, lo vas a superar, este es un trastorno de ansiedad, este es un ataque de ansiedad, no te vas a morir de esto, tranquila. Y bueno, yo controlando mis respiraciones. ¿Qué más podemos platicar o hablar acerca de los trastornos de ansiedad? Pues tú principalmente ya estabas hablando del trastorno de pánico como tal, ¿verdad? Mencionaste un poco de los ataques de pánico, ¿verdad? Y pues la ansiedad, para entenderla a grandes rasgos, es ese miedo al futuro, de que, o sea, estamos pensando en qué va a pasar más adelante. Y a veces pensamos más de lo que va a pasar. Y eso es lo que nos altera. O sea, eso es lo que hace que nuestro cuerpo como tal reaccione de una manera que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Porque está tanto, pues, los nervios, ¿verdad? Que empezamos a temblar, que empezamos a sudar, a respirar muy rápidamente y tantas cosas, ¿verdad? Hablando un poco del trastorno de pánico, que son esos famosos ataques de pánico que pueden llegar a durar de 5 minutos a horas, ¿verdad? Son esos episodios donde sentís que te vas a morir. Ese es como el tope, ¿verdad? De un ataque de pánico. O sea, tenés un miedo excesivo y ese sentimiento de que me va a pasar algo y me voy a morir. Incluso hasta se llega a paralizar. Tú crees que está paralizada la respiración y es todo lo contrario, ¿verdad? Porque estás, no sé si se escucha, pero esas respiraciones rápidas y profundas. Puro perrito después de un paseo. Algo así. Y definitivamente, cuando algo de esto le sucede a una persona, muchas veces los que estamos alrededor no estamos capacitados como para saber qué hacer, ¿verdad? Y esa es la parte donde tenemos que estar conscientes de que un ataque de pánico en un ataque de pánico no se le puede decir a la persona, estás bien, no hay problema, no pasa nada, cuando realmente sí está pasando algo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y para los que nos escuchan, realmente no necesitas ser como un experto en la salud mental, simplemente entender que la persona está padeciendo algo y que no se puede evadir o no se le puede decir no pasa nada, cuando realmente sí está pasando algo, ¿verdad? Sí, es de tener esa empatía también y darle ese espacio a la persona de poder sentirse así, pero acompañarlo en el proceso, literal, acompañarlo, ¿verdad? Entonces, en lugar de generar más ansiedad, mejor acompañémoslo y seamos como ese soporte que necesita en el momento. Otro de los trastornos es la fobia, que es miedo persistente
excesivo, irracional y desproporcionado a determinados objetos, animales o situaciones. Muchas veces se deriva de algún suceso como terremotos, temblores, un abandono, que nos puede generar una fobia a ese sentimiento que causó en ese momento la situación. Entonces, por supuesto, de también está la agorafobia, la fobia social, la fobia específica y aracnofobia. Y aquí otra vez contando de mis historias, de mis fobias. Testimonios. Confesiones. Igual en la adolescencia, ustedes, a mí todo me pasó en la adolescencia. Híjole. Sí, mis hormonas estaban reaccionando. Pero recuerdo un episodio, estudiando este material, me venía a la mente así como tan claro de cómo me pasó. Y a mí me da mucha pena estar en público. Y en los básicos me tocó exponer. Yo literal no era algo que yo quería hacer, porque de verdad no era lo que yo quería, sino mi cuerpo empezó a actuar y me dieron ganas de vomitar, no podía hablar, ya casi me desmayo y estaba tan ansiosa porque tenía que hablar enfrente de todos mis compañeros que literal no pude hacerlo. Y tuve que irme a mi escritorio, sentarme. Vaya que el profesor en ese momento creo que se durmió de de cómo actué, que me dejó ahí en mi escritorio regularme. Entonces, puede pasar en ciertos o después de ciertos sucesos que vivimos, pero como decía al principio, no estamos exentos de que nos pueda suceder en cualquier momento. Exactamente. Y pues igual yo me recordé de un testimonio ahí, pero fíjense que es un testimonio. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que también tenía esa como fobia social cuando estaba entrando a la universidad. Siempre que me tocaba exponer o me tocaba un examen o algo, a mí las manos me goteaban, literal, sudaba un montón de las manos, quería hablar y solo me quedaba y no decía nada. O sea, no decía nada y todavía tenía la presión del catedrático, así como, pero hable pues, diga algo. Me ponía más paralizada. Y recuerdo yo que una vez me invitaron a un grupo de la iglesia y yo no quería ir, pero al fin fui. Y gracias a Dios por eso, porque desde esa vez que yo fui a ese grupo, el Señor cambió mi vida y esto pues ya entra en la parte espiritual. Me recuerdo que yo me sentí tan bien en ese grupo y yo súper tímida. Entré súper tímida porque considero que sí tenía esos rasgos de una fobia social. Y justamente pues empecé a perseverar en el grupo y a ser intencional y me empezaron a tomar en cuenta para poder servir. Y me dijeron una vez, mira, necesitamos que tengas el privilegio de la ofrenda, ¿va? Y pues cuando nosotros estamos en un grupo, damos la ofrenda y damos como que una breve reflexión. Y yo así de, yo no puedo, a mí me cuesta hablar en público, ¿verdad? Y recuerdo yo que en esa ocasión me dijeron, vas a ver que sí podés. Me generaron como confianza y a la vez oraron por mí. Me dijeron, mira, vamos a orar para que el Señor te use, para que el Señor te ayude a romper como que esa parte de ti, ¿verdad? Que te da como ese temor. Y oraron por mí, hice mi privilegio y no salió tan mal como esperaba. Y yo empecé a sentirme como bien, ¿verdad? Porque yo dije, wow, esto no me pasaba. Y luego seguí como perseverando y que me ponían otros privilegios y todo. Y yo sentí que iba como desenvolviéndome mejor. Luego, ya pues asistiendo a la iglesia y todo, pues en el grupo me decían, deberías de meterte al ministerio de la alabanza, ¿verdad? Yo, no, yo ahí al frente, no. Estar al frente para mí es, no puedo, o sea, solo no puedo, ¿verdad? Y pasaron
4 años para que yo me pudiera meter al Ministerio de la Alabanza porque sentía ese deseo de querer servirle a Dios en ese ámbito, pero me detenía ese miedo a estar enfrente, sabiendo que el Señor me había dado un don para poder servirle. Y lo traigo como a cada contexto porque sí eran rasgos de una fobia social lo que yo estaba pasando. Yo decía, es que yo de verdad no, ¿verdad? Soy tímida y demás, pero el estar en un grupo de personas que empezaron como a alentarme, a apoyarme e incluso oraron por mí, eso me generó paz, me generó confianza y yo pude como empezar a desarrollarme frente a las personas porque yo no podía y ahora puedo ver qué grande es el propósito que Dios tenía para mi vida y eso lo estaba deteniendo. Entonces, pues ese pequeño gran testimonio quería compartir. Y que súper lo que decís, porque es algo que te ha favorecido en todos los ámbitos de tu vida, en el área profesional, en el área académica, en todas las áreas. Entonces yo creo que estabas también lejos de saber que una pequeña decisión aparentemente de asistir a un grupo y que un grupo de personas desconocidas en ese momento para ti pudieran llegar a sumar tanto en tu vida y fuera el inicio de un proceso de acompañamiento. Y aquí nos damos cuenta que el acompañamiento, que el tener una red de apoyo, el sentirnos seguros, acompañados, no juzgados y amados es algo que es vital para el desarrollo de todo ser humano y que muchas veces minimizamos lo que podemos hacer por otros. Decimos, no, pero es que mira, yo no tengo el dinero para llevarlo a un médico. No, mira, yo no tengo las posibilidades para hacer tal cosa. Pero si lo único que podemos hacer es acompañar a las personas, yo creo que es algo que va a tener repercusiones más allá de lo que imaginamos en ese momento y no deberíamos minimizar el acompañamiento y el alentar a las personas como sucedió en tu caso, Katy. Y solo quisiera decir que es ahí donde Dios empieza a obrar, porque es donde su espíritu trabaja en nuestra vida y nos empieza a dar como ese ánimo de tú puedes, aunque uno siente que no puede hacerlo, pero ese deseo de servirle a Dios, de ser como, te estoy dando esto por amor, es donde tú superas todos esos límites que te pones con una fobia como esta. Sí, totalmente. Y bueno, ahora hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo, el libro lo define como las obsesiones son pensamientos o imágenes inapropiadas y dominantes que se presentan en forma reiterada una y otra vez en la mente de la persona y le provocan angustia. Este es el trastorno obsesivo compulsivo. Y la persona puede estar consciente que esas preocupaciones no son reales y aún así puede seguir teniéndolas. Es como, me siento preocupada por algo, tengo estos pensamientos constantes, estas imágenes constantes, yo sé que a lo mejor no tienen un fundamento real, pero aún así lo sigo teniendo. Y básicamente son compulsiones que nos vemos en la necesidad de hacer una y otra vez. Entonces, a veces se puede ver de forma de pensamientos, otra en imágenes. Y me llama la atención que el libro menciona que lo podemos ver en personas que una y otra vez le piden perdón a Dios por los mismos pecados. Y yo me quedé como, wow. A veces hay personas que tienen pensamientos de que no han sido perdonados por Dios, que dudan de su salvación y una y otra vez sienten la necesidad de pedirle perdón a Dios por los mismos pecados o de pedirle que la salvación esté siempre en sus vidas, que su alma sea salva. Y es algo que tal vez lo hemos visto como hasta cierto punto común en la iglesia, pero podría ser una señal de alerta para quienes están batallando con estos pensamientos también, ¿verdad? Y no porque le pidas perdón a Dios repetidas veces
quiere decir que ya tengas este trastorno. Por supuesto, es importante. Aclarando, es importante. Es importante identificar ciertos comportamientos y comprender que es durante un lapso de tiempo específico en donde ya se puede catalogar como un trastorno. Entonces, este trastorno obsesivo compulsivo son acciones o comportamientos repetitivos que creo que en algunos casos tuvimos muchos en el COVID, cuando nos lavábamos mucho las manos, que queríamos limpiar todo, desinfectar. Y son esos comportamientos que son muy repetitivos y que se llevan al límite en donde ya necesitamos controlar lo que está sucediendo. Y que si no los haces, incrementan tus niveles de ansiedad o te sentís inseguro, como las personas que repetidamente revisan la cerradura de la puerta de su casa. O sea, que lo revisan una vez y tienen el ritual de hacerlo 3 veces, digamos, ¿no? O que tienen la necesidad de amarrarse los zapatos 4 veces, no sé. O sea, hay una serie, creo que en Netflix, que se llama Toc Toc y es como una comedia, pero ilustra muy bien este tema. Sí, y al final creo que se presenta mucho en personas que tienden a ser como muy perfeccionistas. Y algo que hay que identificar es que existe el perfeccionismo y el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, no son 2 cosas iguales, sino que pues las personas que se hacen llamar perfectas o creen serlo, pues tienden a tener como que esos rasgos de este trastorno, pero al final el entender que todo lo que estamos haciendo en algún momento puede salir mal, es como que te da la pauta de que no estás metido en ese trastorno como tal, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ¿cómo les diría? Nos aleja del trastorno como tal cuando algo que estamos haciendo tal vez lo queremos hacer muy bien, pero algo sale mal. Y que nosotros lo entendamos, que pues somos humanos y que no somos perfectos y que tendemos a cometer errores y que eso está bien, eso te aleja de ese trastorno, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que lo tenemos porque queremos hacer todo perfecto y a veces decimos, bueno, no salió como quería, pero va, está bien. Y eso nos aleja pues de tener como que ese trastorno, ¿verdad? Y ahora también tenemos el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático le puede suceder a cualquier persona, a cualquier edad, si esta persona ha experimentado algún suceso dramático en su vida. Y puede ser originado en varios ámbitos. Por ejemplo, las personas que han sufrido desplazamiento por alguna inundación, por la erupción de un volcán, por un terremoto, por violencia emocional, sexual, física, por algún suceso delictivo. En el país en el que vivimos es muy común que sucedan hechos delictivos y es muy común, por lo tanto, que muchas personas tengan estrés postraumático por eso. O en los países que han estado en guerra, los soldados que han ido a la guerra, todos estos son eventos que pueden llegar a originar un estrés postraumático. Y no sé si se han dado cuenta ustedes, yo conozco a alguien que tiene un trastorno de estrés postraumático porque fue a la guerra en Irak y en ese entonces vino aquí a Guatemala y saben que aquí son comunes como los cohetes y las ametralladoras y todo eso, ¿verdad? Y había un cumpleaños de alguien, ya no me recuerdo qué fue lo que pasó y empezaron a quemar cohetes y se descompensó, o sea, se puso en estado de alerta, se puso listo literalmente como para pelear y todos nos sorprendimos de su reacción. Sin embargo, pues esta persona había vivido literalmente durante varios meses eventos y sucesos muy traumáticos que habían afectado su forma de desarrollarse en el día a día y que tenía ahora esas repercusiones y estaba consciente como parte de haber sido enviado a la guerra, era recibir esa ayuda después de la guerra, pero
pensaba en ese momento que ya lo tenía controlado, sin embargo, cuando vino a Guatemala y se vio expuesto a algo tan cotidiano para nosotros como los cohetes en un cumpleaños, le desencadenó una reacción de estrés postraumático. Sí, es tan impactante que un trastorno de estrés postraumático llega a afectar tanto que creemos que va a volver a suceder. O no podemos pasar por el lugar donde pasó ese incidente, porque creemos que cada vez que pasemos, algo va a pasar. O tenés pesadillas. O sea, el libro dice también las personas se encuentran al límite todo el tiempo, porque están en modo alerta, donde están con ese temor de que algo va a pasar, ¿verdad? Y es como muy, muy complicado y como al final lo decíamos, ¿verdad? Es de entender qué nos está pasando, saber que esto no es normal, que lo que estamos padeciendo no es de que, sí, yo sé que porque me pasó esto, ahora voy a vivir así. Realmente la gente cree que ahora sí va a ser su vida. Y es ahí donde no buscan como esa ayuda, no buscan ese acompañamiento para poder solucionar, porque sí se puede solucionar. Y eso es lo que nos gustaría como dar a entender hoy, ¿verdad? De que ese trastorno se puede manejar, se puede controlar, se puede trabajar, y que no es que a partir de ese momento, de ese acontecimiento, ahora vas a vivir así. Y parte de otra de las ansiedades o de los trastornos de ansiedad está la ansiedad social, que se manifiesta con timidez extrema en situaciones sociales, angustia, temor al ridículo o situaciones humillantes. Perdón. La ansiedad generalizada, que es una preocupación que interfiere en la vida, estudios, trabajo, relaciones, iglesia. Como ustedes ya saben, no es que sí se dan cuenta, como ustedes ya saben, estos trastornos se van a ver afectados en las diferentes formas de relacionarnos con las personas, y hasta aquí pues cataloga como los tipos de ansiedades que hay. También están los trastornos psicóticos, en donde la persona pierde el contacto con la realidad, delirios y alucinaciones. Importante también conocerlos porque pues de está la esquizofrenia, paranoias, y pues estos ya son como trastornos que necesitan ser medicados por el tipo de eventos que van a conllevar. Entonces, importante que conozcamos de ellos para identificarlos y saber que debemos ir a una ayuda, ¿verdad? Totalmente. Y creo que el trastorno de ansiedad generalizada, como hablaba Gaby al inicio, es importante mencionar que constituye el 50% aproximadamente de todos los trastornos de ansiedad, que es un porcentaje bastante alto considerando todos los que se derivan de ese trastorno. Y como lo decía Gaby, pues después vienen otros trastornos como la esquizofrenia. Algo que yo no entendía al inicio es la diferencia entre un delirio y una alucinación. Me costó entenderlo también. Y es bien fácil. Bueno, ya cuando te lo explican es fácil, ¿no? Pero yo pensaba que era lo mismo. Y cuando me preguntaron cuál es la diferencia, yo, no es lo mismo. O sea, y... Después de tantos parciales respondidos. Y básicamente, y aquí me corrigen si me equivoco, todavía estoy aprendiendo. Tú dale. Que una alucinación es algo que puedes ver y escuchar, sin embargo no es real. Por ejemplo, yo escucho los ladridos de un perro que no está aquí, o veo un perro que no está acá. Y un delirio es un pensamiento insertado en mi mente que tampoco es real, como lo conocemos comúnmente el delirio de persecución, por ejemplo, que es uno de los tantos ejemplos de delirio. ¿Pasé el examen o no? 100 puntos. Y creo que eso se puede ejemplificar con esas imágenes que nos muestran cuando alguien se droga.
y empieza ahí que alucinar, sí, literal. Ajá. Unicornio, me suben Exacto. el unicornio. Entonces, Muy bien, Gaby. también pasa el examen. ¡Arre, unicornio! Venite, unicornio. Ay, vamos a sacar un Ahí 10 está de el acá. Dale. No, y la importancia de reconocerlos, porque de saber qué es una alucinación y qué es un delirio, porque cuando vemos la actitud de una persona, podemos identificar, esta persona está delirando. Por ejemplo, cuando nos da fiebre, sin estar drogados. Cuando nos da fiebre, llegamos a un punto donde nuestro cuerpo está fuera de sus límites y empezamos a delirar. Entonces dice, está delirando, porque empieza a decir incoherencias, ¿verdad? Son pensamientos generados inconscientemente. Y estos dos, pues, síntomas, por así decirles, están muy enfocados en lo que es la esquizofrenia. Y la esquizofrenia creemos, porque tal vez no conocemos a alguien, pero existe, o sea, es algo real. Tal vez lo hemos visto solo en las películas, porque han sacado películas donde hay personas que son esquizofrénicas, pero hay personas que realmente pueden estar padeciendo y no están diagnosticadas y andan por la vida sin rumbo, por así decirlo, porque no conocen qué están pasando y en su alrededor no han detectado esos comportamientos. Solo lo miran y dicen, está loco. O está endemoniado. O está endemoniado. Y esa parte es donde queremos como hacer conciencia a las personas de que no todo va a ser espiritual. Claro que existe la parte espiritual. Claro que hay cosas que se mueven que no podemos ver acá. Pero también está esa parte de donde tenemos el conocimiento de conocer, valga la redundancia, estos trastornos que tienen como esas características y la importancia. Tal vez nosotras no podemos como ahondar tanto en cada uno y especificar y decir esto hace, esto no hace, porque la esquizofrenia como tal es súper amplia y los demás trastornos psicóticos son un campo bien, bien grande, donde lo que hay que saber es que no solo necesita un psicólogo, sino se necesita de un psiquiatra, de un neurólogo, de tantas cosas, de tantos profesionales, porque es un campo bien amplio, ¿verdad? Totalmente. Y continuando, tenemos también los trastornos de personalidad. Y la personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona por sus sentimientos, pensamientos, actitudes y conducta. Y cada ser humano, cada persona, nace con una personalidad condicionada por la biología, pero esta personalidad puede irse modificando o adaptando por su entorno social o por sus relaciones con el ambiente. La personalidad, cambia, se moldea y se estructura con el paso del tiempo, tanto como lo decía anteriormente, por las influencias parentales, sociales, educativas, como por otras influencias. Y los sujetos con un trastorno de personalidad tienen patrones de comportamiento, tienen emociones, conductas e impulsos que son diferentes a lo que se podría esperar de ellos. Es un tema muy amplio que el libro busca resumirlo en 4 puntos principales. Sin embargo, es básicamente eso, ¿verdad? Cómo una persona puede llegar a comportarse de una forma diferente a lo que se espera, entre comillas. Sí, la ventaja es de, como tú lo mencionabas, esto se puede cambiar, se puede modificar, porque hay personalidades que tienden a ser muy fuertes en cuanto a, digamos, pensamientos de grandeza. Como decís tú, es amplio lo que es cuando habla respecto a la personalidad, pero la ventaja es que la podemos modificar. Y a veces la modificamos inconscientemente con los aspectos sociales, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero un ejemplo claro es cuando somos de una forma y alguien nos los hace ver y nos dice, y la respuesta es, déjame, yo soy así.
pero ese déjame yo soy así es como no válido, porque es algo que podemos modificar y creo que lo hemos visto en tantos ámbitos, tanto en cuando recibimos curso de parejas, yo porque pues recientemente lo tuve. Es bien importante reconocer cuando estamos teniendo una actitud que no es válida o cuando estamos viviendo el extremo de esa personalidad, porque pues a veces podemos tener como ese egocentrismo o esa capacidad de que no las podemos todas y tantas cosas que hacen que la personalidad se defina en un individuo, ¿verdad? Pero todo es en que podamos ser conscientes de que podemos... hay niveles y que podemos modificar algo que no podemos que podemos cambiar. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Solo para ir concluyendo, me gustaría contar que la personalidad también viene del temperamento, que es algo que heredamos de nuestros padres. El carácter nosotros lo forjamos con las experiencias que vivimos y por eso son trastornos de personalidad, porque es la única que puede ir cambiando de acuerdo a las experiencias que tenemos y de nuestro entorno y de lo que nosotros decidimos hacer. Entonces, es ahí como se va forjando lo que somos con el temperamento, carácter y personalidad. Súper. Y qué bueno que hiciste esa distinción entre temperamento, personalidad, y qué buena noticia saber que podemos irlo cambiando, podemos irlo modificando. Ya para ir concluyendo en los últimos temas, tenemos también los trastornos neurocognitivos. Y rápidamente, los trastornos neurocognitivos consisten en alteraciones en las capacidades cognitivas como la memoria, la percepción y la resolución de problemas. Los trastornos neurocognitivos ocurren con mayor frecuencia en adultos mayores y las probabilidades de desarrollar un trastorno neurocognitivo se van aumentando a partir de los 60 años de edad. Sin embargo, también pueden afectar a personas jóvenes. Y de esto se derivan varios, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de Huntington. Todos estos pertenecen a los trastornos neurocognitivos. Y vemos el decaimiento de las habilidades perceptivas y motoras, y todo esto produce cambios en el comportamiento y dificultades para realizar tareas diarias. Así rápidamente de eso se tratan los trastornos neurocognitivos. También tenemos las enfermedades neurológicas y quisiera que abordemos tal vez brevemente la epilepsia. ¿Qué piensan de la epilepsia o qué han escuchado acerca de la epilepsia? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, pues la epilepsia viene siendo algo muy fisiológico y neuronal. Aquí definitivamente entra la parte física porque es como irritación, no es como, sino es una irritación de las neuronas. Y el síntoma principal son los movimientos involuntarios del cuerpo. Entonces, esto lo podemos como asociar y se ha visto muchas veces, bueno, se miraba antes y creo que ahora pues ya nos estamos educando más viéndolo desde el ámbito espiritual, porque antes pues se veía de que si alguien convulsionaba decían, está endemoniado. Y cuando realmente era una enfermedad pues fisiológica, tu cuerpo estaba presentando cambios neuronales y tantas dificultades. Y no puedes hacer nada para controlarlo. Y no se puede controlar, solo esperar que a la persona pues le pase, y lo único que se puede hacer es evitar que la persona se golpee. O sea, porque son movimientos involuntarios y la mirada se queda fija, la persona cuando ya regresa a su estado normal ni recuerda lo que le sucedió. Entonces, esto ocurre, cuando esto ocurra, pues las personas que están alrededor, lo primero que tienen que hacer es tratar de guardar la calma, ¿verdad? Y si tal vez no se han enfrentado a un episodio de esos como tal, recordar que siempre guardar la calma como ayuda a
a que los demás no se alteren y pues la persona, tratar de ayudar a la persona a que no se lastime y pues sabiendo que esto pues va a parar en algún momento, ¿verdad? Importante solo recalcar que como son movimientos involuntarios, es importante que cuidemos de la cabeza de la persona, porque pues va a estar en movimientos involuntarios, también de su lengua, porque como no tienen control de su cuerpo, fácilmente se pueden ahogar con la lengua. Sé que se les puede ir para atrás y con eso se pueden asfixiar. Y solo como dato, 6 de cada 1000 personas en el mundo presentan esta enfermedad. Entonces, el que estemos informados es importante para saber qué hacer al momento de ver a una persona actuando de esta forma. Pareciera que es un comportamiento, pero es algo involuntario, como lo decían, y puede suceder en cualquier lugar. A nosotros nos pasó en Portales. Fuimos a traer a los nenes que estaban con mi mamá y un señor empezó a convulsionar. Entonces es importante que sepamos cómo puede reaccionar la persona y saber cómo ayudar. Brindar esos primeros auxilios, ¿verdad? No, y al final, gracias a Dios, pues ya existen medicamentos que pueden controlar o moderar esos episodios, porque antes pues era algo que pasaba muy pues seguido, y pues gracias a Dios que crearon como ya cierto medicamento que puede controlarlo, ¿verdad? Porque pues al final es una enfermedad o es un padecimiento que persiste, ¿verdad? Y solo es importante que también estemos en control de este tratamiento que van a llevar las personas con epilepsia, porque no siempre van a necesitar de la misma dosis de medicamento. Esto va a ir variando, pero para eso no nos podemos meter una pastilla más fuerte, sino ir con un especialista y que ellos nos vayan moderando la dosis correcta. Y dentro de las enfermedades neurológicas no solamente encontramos la epilepsia, como lo platicábamos, sino también están las demencias. La demencia se define como una enfermedad mental generalmente grave y progresiva, caracterizada por la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales con alteración de la memoria y la razón, y acompañada frecuentemente con trastornos de conducta. Hay varios síntomas de la demencia, pero básicamente es ese deterioro neurocognitivo que sufren las personas al llegar a cierta edad. También encontramos el Asperger, que es un síndrome que fue descrito por primera vez en 1944 por el pediatra austriaco Hans Asperger. Yo digo que se dice Asperger. Si no, pues ya me corregirán. Y a partir de la observación, esto surgió a partir de la observación de un grupo de niños que tenían comportamientos que diferían a los comportamientos del resto de niños. Entre esas características se pueden encontrar que tienen buena gramática, vocabulario extenso, sin embargo presentan falta de habilidades sociales, coordinación motriz o incluso falta de sentido común, entre comillas. Este síndrome es un trastorno del neurodesarrollo y este forma parte de los trastornos del espectro autista y afecta a la persona en varias esferas, desde la interacción social hasta patrones de comportamiento, intereses, actividades, y con la hiper o hipoactividad frente a determinados estímulos sensoriales. Ya para terminar, ahora sí, tenemos los trastornos de la conducta alimentaria. Empecemos con la anorexia nerviosa. ¿Qué saben o qué nos pueden compartir acerca de este tema? Pues la anorexia nerviosa pues se caracteriza por el hecho de que quienes la padecen tienen una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo. ¿Qué quiere decir? Yo me miro al espejo y me siento obesa, gorda. Y cuando definitivamente no es así, sino que estamos en un peso ideal, pero nuestra percepción es otra. ¿Y qué es lo que pasa? Dejamos de comer o ingerimos alimentos que sean bajos en grasas, en carbohidratos, en calorías, y estamos como muy al pendiente de eso. Entonces,
aquí en estos trastornos de la conducta alimentaria vamos a ver 3 y vamos a ver como la diferencia entre los 3, ¿verdad? Porque menciona la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno por atracón, ¿verdad? Entonces, siempre solemos confundir la anorexia con la bulimia. Y la anorexia, pues ya lo explicaba, ¿verdad? Es cuando dejamos de ingerir alimentos porque nos vemos y la percepción que tenemos es que estamos obesos. Y la bulimia es cuando ingerimos muchos alimentos de cualquier tipo, grasosos, más si son grasosos, los ingerimos y luego sentimos esa culpa. Y cuando sentimos esa culpa, acudimos a tomar laxantes, a pues vomitar, porque realmente pues nos sentimos culpables por haber comido en grandes cantidades. Entonces, pasar por varios periodos de hambre también, si fuera. O dejar de comer por un determinado tiempo, pero luego volvemos a comer esas grandes cantidades de comida y luego viene otra vez la culpabilidad y provocarnos pues el vómito y tantas cosas, ¿verdad? Y me llama la atención que estos 3 trastornos, por sus características y el nivel de gravedad que tienen, requieren de un enfoque multidisciplinario para su abordaje. Se necesita de un médico clínico porque estos trastornos son trastornos físicos que incluso pueden llegar a requerir que se interne a la persona. También se requiere de un médico psiquiatra. Esto es por la necesidad de medicación dada a la percepción distorsionada que tiene la persona y esa percepción delirante acerca de su propio cuerpo. También se necesita de un psicólogo. Esto por el trastorno emocional de la autoestima, de un nutricionista para indicar una dieta específica y apropiada para cada paciente, y por último también se necesita de consejería familiar, y esto es para lograr concientización por parte de la familia y que cooperen los miembros de esa familia con los tratamientos dados al paciente o a la paciente. Ya para terminar, me gustaría que pudiéramos dar unos pensamientos finales acerca de todo lo que hablamos. Logramos cubrir el contenido de una forma bastante general, pero pues la intención es dejarlos con algo de información, con algo de curiosidad, proveerles no solamente un enfoque bíblico espiritual, sino también fisiológico, y cómo esto puede estar sucediendo no solamente allá afuera, sino que dentro también, dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro lugar de estudio, dentro de nuestro lugar de trabajo, y cómo vamos a reaccionar ante eso, o incluso dentro de nosotros también, ¿verdad? Y aún no lo hemos identificado o no lo hemos querido aceptar. Así que, ¿qué pensamientos finales nos podemos llevar de esta conversación? Pues yo como conclusión o para poder animar a las personas que nos escuchan es de que si conocen a alguien o han escuchado de algún trastorno como tal, pues tanto de los que hablamos hoy y de los demás que existen, que puedan informarse, que puedan pues no solo quedarse con lo que dicen las personas, sino que leer más sobre el tema, ver cómo se puede ayudar no siendo un profesional de la salud, porque no siendo profesionales de la salud podemos ser esas personas de acompañamiento dentro y fuera de las personas que están padeciendo un trastorno, y que puedan pues ser esas personas que puedan entender a las personas que están pasando el trastorno, a los familiares que lo están pues viviendo, y que seamos empáticos en informarnos, en conocer y en entender lo que realmente le está sucediendo a una persona, ¿verdad? Y seamos esa red de apoyo hacia personas que están padeciendo algún trastorno. Creo que el simple hecho de, aunque no sé qué hacer, pero estoy ahí con una sincera disposición, creo que vale mucho la pena al momento de estar en recuperación o de atravesar por cierto trastorno. Totalmente. La Biblia nos manda a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Van a haber situaciones en donde vamos a tener que reír con aquellos que ríen,
pero también van a haber otras en donde vamos a tener que llorar con los que lloran, y creo yo que ambas son expresiones del amor del Señor reflejado a través de nuestras vidas, y que por incómoda que sea la situación, por difícil que sea la situación, tengo que tener la capacidad de recordar que esto va más allá de mí, sino se trata de la otra persona, se trata de su sufrimiento, se trata de su dolor, se trata de lo poco, de lo mucho que yo puedo poner sobre la mesa para que pueda sobrellevar ese trastorno o ese diagnóstico de la mejor manera posible. Y quién sabe, yo también puedo ser utilizada como medio de gracia por medio del Señor para proveer algo de alivio a lo que está enfrentando esa persona. Y no sabemos si en algún momento vamos a ser nosotros los que vamos a necesitar de esa comunidad o de esa red de apoyo. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos hubiera encantado seguir. El contenido está súper interesante, es muy amplio, muy denso, pero queremos invitarlos a que sigan escuchando el resto de episodios. De verdad, no se los pierdan, asistan al servicio, ahí también vamos a estar abordando estos temas desde otros enfoques, y recordemos que la fe y la salud mental van de la mano, no están peleadas, no están divorciadas, sino que ambas tienen que ver la una con la otra. Gracias por escucharnos, nos vemos a la próxima. Adiós.